Un amor tan grande, ese es el título de esta serie, un amor tan grande. Hay una serie en la televisión que se llama Jefe Encubierto, a lo mejor usted lo ha oído, a lo mejor no, pero es una serie muy divertida porque trata de una empresa de gran alcance nacional allá en Estados Unidos. Eligen una empresa al azar y el jefe de la empresa, el propietario o el presidente de la junta, entra encubierto a su propia empresa a trabajar en los rangos más bajos de su empresa. Es decir, se hace pasar por un ciudadano común, lo disfrazan y entonces puede estar trabajando como afanador, como preparando alimentos, limpiando baños, en fin, cualquier otro trabajo de bajo perfil en su empresa. Es muy emocionante ver este programa porque va conociendo gente dentro de la empresa, gente valiosa, alguna gente no tanto, pero gente muy valiosa que va conociendo su historia, sus necesidades, cosas más que él, desde su oficina lujosa, ese sillón cubierto de piel y una oficina amplia con clima, uno alcanza a ver las necesidades hasta que se disfraza de empleado. La parte que todos esperamos es la parte final, cuando la gente con la que él estuvo trabajando la llevan a las oficinas con el pretexto de que el jefe de la empresa quiere hablar con ellos. Claro que ellos no saben quién es el jefe de la empresa. Ya cuando lo ven a él entrar, pues la reacción es bastante emocionante. Cuando lo ven dicen: ¿tú qué haces acá? Y aquel entra con su traje y se sienta en su sillón lujoso y les dice: yo estuve encubierto en la empresa, pero yo soy el dueño de la empresa. La gente se conmueve mucho porque para esto pues el jefe ya encubierto pues también ve la necesidad y se porta muy humilde y ya luego los premia, pues dice: bueno, nunca me había dado cuenta cuán valioso es tu trabajo, entonces te doy unas vacaciones, te pago la carrera de tu hijo, cualquier benevolencia que hace el hombre con ellos, lo abrazan y es una emoción que quien ve la serie pues quiere ver ese final principalmente. ¿Por qué? Nos gustan estas historias de alguna manera. Nos llama la atención las historias de un hombre poderoso que se viste humildemente como un siervo para llegar a los suyos y brindarles su infinito amor. Nos llama mucho la atención. Son esas historias taquilleras que nos gustan ver porque todos soñamos con que un día alguien encubierto llegue a nuestra casa, le demos alojamiento y resulte ser un millonario que muy agradecido nos resuelva la vida. Así nos gusta. ¿Por qué? Porque por alguna razón fuimos creados, fuimos diseñados de parte de Dios para tener esa expectativa de parte de Él. Porque el amor de Dios supera cualquiera de estas historias. Porque precisamente el Hijo de Dios, después de habitar en la perfecta morada de Dios, allí donde dice el apóstol Pablo que estaba enriquecido a la derecha del Padre, dice: se despojó de todo esto y se hizo pobre para enriquecernos. Y el hecho de que Jesucristo haya venido desde la casa de su Padre a humillarse para tomar forma humana nos habla sin duda del perfecto, precioso e incomparable amor de Jesucristo. Yo quisiera hoy hablarle precisamente de la encarnación de Jesucristo y cómo su encarnación nos predica, nos dice, nos habla del infinito amor del Señor. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16. No lo vamos a leer todos los versos, porque solamente me interesa que usted note algo. Por ejemplo, comienza en el versículo 1 diciendo que esta es la genealogía de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es una genealogía? Una genealogía nos dice quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Bueno, en Israel la costumbre de una genealogía era poner únicamente el nombre de los varones que eran engendrados. De manera que comienza diciendo que Jesucristo fue hijo de David y David fue hijo de Abraham. Entonces comienza en el verso 2 con Abraham. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, etcétera, etcétera. Va mencionando quién engendra a quién
en la genealogía. Pero llegando al versículo 15, dice que Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Curiosamente, al llegar justamente acá, la genealogía no dice que Jacob engendrara a Jesús, solo dice que José era marido de María, de la cual nació el que era llamado el Cristo. ¿Sabe por qué no ponen y José engendró a Jesús? Porque José no engendró a Jesús, era su padre adoptivo. Jesucristo fue engendrado por Dios. Entonces esto nos dice claramente que nuestro Señor Jesús no procedía del linaje de hombre alguno. Cierto, tenía cuerpo como el nuestro, cuerpo humano, cuerpo físico, sin pecado, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, sin pecado, pero cuerpo físico al fin y al cabo. Pero el cuerpo físico de Cristo no procedió de la semilla de José, lo cual quiere decir que el cuerpo físico de Cristo fue creado exclusivamente de la nada en el vientre de María. Un caso excepcional. Es decir, Dios elaboró con sus propias manos, como un acto milagroso en el vientre de María, la persona del Señor Jesús. Porque el Señor Jesucristo, como ser, no tiene principio ni tiene fin. El Señor es eterno, pues es Dios también. Y la verdad, cuando pensamos en que Él es eterno, que nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final, la verdad que sí nos hace shock la mente, y como que si intentamos entenderlo nos da un cortocircuito y la verdad que nos termina una terrible jaqueca. No hay manera de comprender eso. Estamos tan acostumbrados que todo empieza y todo termina. Estamos tan acostumbrados a que la materia se descompone y que todo lo que un día sube, un día baja, y que todo muere y termina al fin y al cabo, que pensar en algo eterno es verdaderamente difícil de comprender. Pero eso no significa que sea imposible de ser. Le doy un ejemplo muy sencillo. Nosotros como humanidad hay cosas que nunca imaginamos que podrían ser. Hay generaciones atrás que nunca imaginaron que se pudiera capturar la imagen de otra persona en un papel. Y si alguien pudiese haber platicado de esta posibilidad, habrían dicho que era completamente imposible. La tecnología y la ciencia de aquella época decían, eso es imposible. Pero pronto inventaron la fotografía y lo imposible se hizo posible. Y si alguien quizá comentaba la posibilidad de que mi voz se oyera de aquí a kilómetros, alguien diría, eso es verdaderamente imposible, no hay manera. Sí, podría mi voz viajar en el viento hasta otro lugar. Decían, no, eso es brujería, eso no existe, eso no es posible. La tecnología y la ciencia de aquella época hacían que esto fuese imposible, pero un día inventaron el teléfono y se hizo posible. Y tan solo pregúntele a sus papás, sus abuelos, si un día imaginaron el tipo de telefonía celular que hoy tenemos, y le van a decir, jamás se me ocurrió que algo así pudiese pasar, pero ocurrió. Entonces hay cosas que no entendemos, pero no entenderlas no significa que no sean posibles o que no sean ciertas. Un día vamos a estar en la presencia del Señor, y cuando estemos ahí en la gloria entenderemos y comprenderemos qué significa ser eterno. Pero Cristo lo es, y cuando Él vino a este mundo no dejó de serlo. Su cuerpo fue creado especialmente para Él. Por eso, hermano mío, cuando usted hable de Jesús, cuando usted predique a Cristo, predíquelo como lo que Él es. Jesucristo es Dios, es Rey, es Señor, y así predíquelo, así compártelo. Por eso, cuando pensamos en que Dios, nuestro Dios, se hizo hombre como nosotros, debe realmente asombrarnos y debe realmente generar en nosotros respeto, amor y devoción. En Mateo, por ejemplo, en donde estamos ahorita, versículo 21, cuando el ángel se le aparece a José, el ángel, entre otras cosas que le dice las siguientes palabras: y darás a luz un hijo, versículo 21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero luego agrega en el 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es, Dios con nosotros, salvando a su pueblo de sus pecados. Un pueblo que se cuenta por millones y centenas de millones, como la arena del mar le fue prometido a Abraham, como las estrellas del cielo. Un pueblo numeroso por el que Cristo murió en la cruz y que salvará a todos, cada uno de ellos, pues es y fue y será siempre su promesa. Nuestro Dios, lleno de amor y de bondad, dice acá, se hizo como uno de nosotros y anduvo entre nosotros. Y la sola idea de imaginar a Dios en forma humana debería realmente sorprendernos y debería llevarnos a una gratitud genuina de amor, porque lo que Él hizo, hacerse hombre tan solo por nosotros, es ya, repito, una increíble muestra de amor. Le voy a ir recorriendo algunos pasajes para que usted pueda entenderme mejor. Mire, Éxodo 19, por ejemplo. Y en Éxodo 19, verso 18 al 20, tenemos justo la escena en la que Jehová desciende al monte Sinaí para presentarse frente a Moisés y frente al pueblo de Israel. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Un terremoto sacudiendo una montaña, el humo rodeando a la montaña, y una serie de truenos estrepitosos y estruendosos sonando a su alrededor. Es más, el pueblo dijo, no podemos soportarlo, es terrorífico esto, no queremos acercarnos al monte, tememos morir. Pero ¿sabe? Esa manifestación de Jehová, tan gloriosa, tan majestuosa, no era siquiera la manifestación total de Jehová. Aún ahí en el monte, Jehová se presentó de una manera que Moisés pudiese tolerarla, porque Moisés, que sí le tocó estar ahí parado enfrente de Jehová en esa situación tan estremecedora, no murió. Dios lo mantuvo con vida, pudo tolerar. El cuerpo de Moisés y el corazón de Moisés pudo tolerar todas las emociones, el espanto y la impresión que esto causa. Mire, se dice que allá en Roma, Italia, algunas personas que viajan para ver las obras magníficas de hombres como Miguel Ángel o Da Vinci, son figuras tan perfectamente talladas en la roca, tan bien detallados los músculos y los rostros, que hay gente que cuando entra a los lugares donde están estas figuras hechas en piedra, tan bellas, tan hermosas, se desmayan frente a la figura. De la emoción se desmayan. Entonces imagínese estar de pie frente a la presencia majestuosa de Dios, porque te estremece su presencia, tiemblas ante Él, y aún así Dios, sin embargo, no se presentó con toda su gloria. Bueno, ese Dios infinito, majestuoso, santo, poderoso, moró y habitó en el frágil cuerpo de un recién nacido. Increíble. Damos por hecho esta verdad, pero debiera seguirnos admirando este milagro tan grande. Todo estuvo planeado de una forma perfecta y maravillosa. Mientras Dios, nuestro poderoso Dios, aquel que le dijo a Moisés, no puede verme hombre alguno y vivir, gateaba en la sala de la casa de María, o lloraba cuando tenía hambre. Imagine la escena, es impresionante. El Creador, el Todopoderoso, gateando en la casa de María, esperando el tiempo que fuese a crecer para cumplir su grande obra. Es un acto, a mí me parece un acto de mucha humildad y de mucho amor. Ya por ejemplo el jefe de la historia que le digo al principio, que se vistió de afanador y lavó los vasines y los baños y todo, uno puede decir, qué hombre tan humilde hacer esto.
Pues ahora imagine al Todopoderoso haciéndose un indefenso bebé para estar entre nosotros. Es sin duda un acto de mucho amor. ¿Cómo fue que ese pequeño corazoncito de Jesús, durante sus primeros días de vida, pudiese controlar la presencia corporal de Dios? Tuvo que haber sido, y así fue, un cuerpo especialmente preparado para él. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo, citando a los profetas, hace esta declaración profética que es muy interesante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí la declaración profética de que el Señor recibiría sin duda un cuerpo especial. Pero sabe, hermano, lo sorprendente no solo se queda en el hecho de que Dios, el Creador, haya habitado un cuerpo creado para Él, sino que esa condición de infante lo colocaba bajo la autoridad de sus propias criaturas. Y en ese sentido Dios fue muy tolerante con los errores de sus propios padres, el trato imperfecto de familiares y de vecinos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es, el Señor pasó por alto muchos pecados. Pasó por alto y no le dio en ese momento la relevancia a muchos de los pecados que rodearon su vida. ¿Por qué? Si el Señor le hubiese dado por lo menos un gramo de importancia a los pecados de los hombres que rodearon su vida, hubiese aniquilado por completo a Jerusalén y sus ciudades vecinas. Pero el hecho de que habitase entre nosotros tolerando la maldad que presenció habla de su perfecto amor. Tan solo piensa en sus padres. Yo no dudo ni un segundo que en la ignorancia de José y la ignorancia de María han de haber castigado alguna vez a Jesús injustamente. Que dentro de la mentalidad de ellos dos, de lo que debía o no hacer Jesús, alguna vez lo dejaron sentado en una esquina sin jugar. Alguna vez lo ha de haber reprendido en su ignorancia, repito. ¿Recuerda usted cuando el Señor se perdió en el templo a los 12 años? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo María y José cuando lo encontraron por fin discutiendo con los maestros de la ley? Le dijeron: te hemos estado buscando todo este tiempo. ¿Por qué nos haces esto?, le dijo María a Jesús. Como cualquier madre le diría a su hijo, ¿no? Entonces, imagine usted, Jesucristo no había dado realmente un motivo. Fue el niño más obediente que ha habido en el mundo. Obediente, bien portado, amable, un niño perfecto. Y lo regañaron ese día en el templo. Y no dudo que haya habido otras ocasiones, pero bueno, repito, finalmente padres imperfectos. Y sin embargo él aceptaba las reprensiones, era obediente en esta parte, y es un ejemplo de amor y paciencia, como dice en Filipenses 2:8, si van conmigo por favor. Filipenses 2:8, Pablo dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sí lo cree? La condición de hombre en la que el Señor estuvo lo llevó a humillarse más de una vez. ¿Usted cree que no tuvo amigos abusivos? ¿Usted no cree que en algún momento le hicieron bullying al Señor? Dígame si no es cierto. Los niños más obedientes, los que no se salen de clase, los que no quieren rayar, los que se hacen su tarea, los que dicen: maestro, él no está haciendo nada. Los niños que quieren ser justos, ¿sufren o no acoso? ¿No acaso dice el apóstol Pablo que el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Sufrirá persecución. ¿Y usted no cree que el buen portado, el buen joven Jesús de 14, 15 años, más de una vez lo dejaron de hablar, le aplicaron la ley del hielo? ¿Usted cree que no hubo un vecino que no entendiese bien las cosas y ha de haber abusado de la bondad de Jesús? No lo dudo. De hecho, yo no dudo también que en sus 17, 18 años le tocara llevar no solo 1 milla, sino 2 millas a un soldado romano. ¿Usted sabía eso?
Los soldados que no querían caminar podían tomar cualquier mancebo, joven, y decirle, cárgame una milla. Y debían llevarlo sobre sus hombros una milla. Y yo no dudo que Jesús, en un joven fuerte y sano, le ha de haber tocado llevar no solo una milla, 2 millas. Porque lo que predicaba, lo hacía. Y no dudo que muchas de esas cosas el Señor pasó. Pero mire, yo le estoy hablando de algunas cuestiones que usted y yo también tenemos que soportar. Por eso el que se haya hecho como uno de nosotros muestra que su amor es el amor más grande que jamás hemos conocido. En Gálatas 4:4 dice el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. Dios también, Jesús estuvo sujeto a la ley. Dios hecho hombre se sujetó a su propia ley, y la ley le fue dada a pecadores. La ley le fue dada a hombres pecadores, y él, sin serlo, se sujetó a esa ley. Y no solo a la ley de Dios, también se sujetó a las leyes caprichosas de los hombres. Había un impuesto, un tributo en Jerusalén. Todos los hombres que tenían actividad económica debían dar un tributo para la construcción del templo que Herodes estaba realizando. Eso no estaba en la ley, no se debía hacer, no era una obligación, era una imposición romana. Pero aún así Jesucristo, aún esta ley que no estaba obligado a respetar, la respetó. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegó a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Precisamente era una moneda muy común en aquel entonces, y hacía referencia a ese tributo. Y dice, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y contestaron, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Cómo ves esto? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿Se lo cobran a sus hijos o se lo cobran a los extraños? Pedro le respondió, se lo cobran a los extraños. Jesús le dijo, bueno, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, o sea, aunque yo soy hijo, y no debería yo hacerlo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, y hallarás dentro de él un estatero, que es una moneda que equivale a 4 dracmas. Tómalo, dáselo por mí y por ti. De esa manera el Señor se sujetó a las leyes de los hombres. Usted sabe que dice la Escritura que Dios es santo, 3 veces santo. El Señor aborrece los pecados más sencillos, más pequeños o más cotidianos que usted puede imaginar. Dios sencillamente no los soporta. En alguna parte del Antiguo Testamento dice el Señor, hastiado, asco me da sus cultos, sus reuniones religiosas, sus alabanzas, ya no las soporto, dice Jehová. Imagínense que un culto, una reunión de alabanza, una reunión de Israel, que era un acto con una buena intención, con un sincero anhelo por hacer algo para él, a Jehová lo hastiaba, lo asqueaba por el pecado de los hombres. Ahora imagine, si Dios se asqueaba de un culto religioso donde había hombres hipócritas ahí, ¿qué pensaría Jesucristo de un burdel? ¿Qué pensaría Jesucristo de un burdel, de un antro? Peor todavía, porque el pecado ahí es todavía más explícito, más descarado. Ahora puede imaginarse al Señor Jesús en la mañana yendo al mercado con su mamá, rodeado. Usted recuerda que Jesucristo escuchaba todo. Él oía los pensamientos de los hombres. ¿Sí recuerda usted eso? Imagínese oyendo todas las mentiras, las hipocresías, los deseos de matar, la lujuria, el deseo de poseer, la codicia. Porque los demás veían a la gente así con cara de buenos, todos muy bondadosos,
y todos en el mercado, pero Jesús veía los corazones de los hombres. Y andaba en medio de ellos y podía ver cómo algunos saludaban a su mamá: ¿qué tal, María? Qué gusto verte. Y en el corazón decía: ¿cómo te aborrezco, mujer? Y él era testigo de todo esto. Y podía ver más de una vez cómo el templo de su Dios se volvía una cueva de ladrones. ¿Y usted cree que no enardecía su corazón? ¿Usted cree que no se irritaba nuestro Dios tan santo y tan perfecto en medio de tanta blasfemia y perversidad y pecado? Claro que sí. 30 años soportó todo esto sin decir una sola palabra. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántas mamás enojadas con sus hijas y sus hijos que no quieren levantar su cuarto, ni levantar su hamaca, o atender su cama, o lavar su plato? Dicen: a ti te gusta vivir en un chiquero, por mí quédate en tu chiquero, no te vuelvo a decir nada. Y un día no le dice nada a la chamaca, y la cama revuelta y la ropa sucia con la ropa limpia y un desastre el cuarto. Segundo día se levanta la mamá: no le voy a decir nada, es su cuarto, le gusta la puerquesa, que vive en la puerquesa. Y la mamá no dice nada. Tercer día: hermana, ¿cuánto aguantaría usted? Pasar entrar al cuarto dinamitado de su hija, o entrar a la cocina con la pila de trastes, por más que usted quiera, si usted es una mujer de orden y de limpieza, y cualquiera que no lo fuera al cuarto día de una escena así, cualquiera estallaría. Ya basta, ahorita de trastes y ropa, y a limpiar este cuarto es una puerquesa. 30 años el Señor soportó pacientemente todos los pecados cerca de él. Y sin embargo, eso no impidió que él se relacionara y que estuviese entre ellos. Y déjeme, se lo pongo de esta otra manera. ¿Cuánto tiempo soportaría usted viviendo en un basurero? Hay gente que vive en los basureros de la Ciudad de México. No sé si usted no lo sabía, pero le invito a que lo investigue. Tienen su casa al pie de los cerros de basura, casa que han construido con la misma basura, y viven de lo que encuentran en la basura. Y puede ver las chozas cayéndose en ese lugar, y se acostumbraron al olor del basurero. ¿Alguien ha ido al basurero aquí de Campeche a tirar un colchón o algo así? Es nauseabundo ese olor de podrido, de basura. Imagínense esta gente comiendo allí, de fondo con el zumbido de las moscas verdes, y en el olor nauseabundo comer allí en ese lugar. ¿Cuánto tiempo soportaría usted viviendo ahí? Fingiendo que, ay, las moscas, qué bueno, las moscas, qué curiosas están. Y tratando de decir: bueno, es que los quiero mucho, los tolero porque son familia, o son queridos, o son lo que sea. Y te sirven en el plato, y el plato está sucio, y la mesa está sucia, y no sabes de dónde procede esa carne, y estás ahí sentado, y estás soportando, y soportas un día, y soportas dos, y dices: no aguanto más, esto apesta, esto es horrendo, ¿cómo puedes vivir así? Y saldrás corriendo de ese lugar. 30 años Jesús soportó, siendo santo, la puerqueza del corazón de Israel. 30 años. Ya cuando el Señor fue bautizado por Juan, el Señor comenzó a denunciar entonces ya, a predicar el Evangelio, a decirle a todos ellos lo que le había querido decir desde hace mucho tiempo: generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y a otros los reprendió, y a otros les dijo y les predicó, y mostró su infinito amor. Y la verdad que se quedó corto. Cualquiera de nosotros, como Juan, cuando dijo: Señor, muy fácil, haz descender el fuego del cielo y acaba con ese pueblo. Y dijo Jesús: no, ustedes no saben, no son del mismo espíritu que yo. El Señor fue y es paciente con nosotros, y soportó vivir todo ese tiempo rodeado de la maldad. Miren el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién puede subir donde está Dios? Nadie. Nadie reúne estas características del verso 4. Nadie puede decir que está limpio de manos, puro de corazón, ni ha elevado su alma. Nadie. De manera que ninguno podría llegar donde Él está, pero Él no esperó que fuésemos, porque aparte no queríamos ir. Ese es el punto. El pecado no solo habla de que no puedes ir, sino de que no quieres ir. Ni podíamos, ni queríamos. Pero Dios, en su infinito amor, vino y tomó forma humana y anduvo entre nosotros y soportó nuestro pecado para poder cumplir su perfecto propósito con nosotros, a pesar de no ser dignos de estar cerca suyo. Señor sabe, Dios siempre supo que el hombre no podía reformarse por sí mismo, ni quería hacerlo, que la ley que Él había dado a Moisés era débil para lograr que el hombre se corrigiera. Por eso se hizo hombre, por eso se hizo semejante a nosotros, para, con su perfecta vida, al seguir la perfección de la ley, tanto en sus mandamientos como en sus ceremonias, lo hicieran un candidato perfecto para sustituirnos en la cruz. La mayoría pensamos en su sacrificio solo en la cruz del Calvario. Su dolor solamente lo suscribimos a la cruz y nada más. Pero no, su sacrificio empezó desde el primer día de vida. Su sacrificio fue cada uno de los días de sus 30 años. Ya desde ahí podemos ver su perfecto amor. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa de nuestra carne, nuestra humanidad, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para condenar al pecado en su propio cuerpo. Por eso los ángeles con razón dijeron aquel día del nacimiento de Jesús: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres, porque en verdad había buena voluntad. Ver al Creador Todopoderoso hacerse hombre habla de la buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Qué tan grave es nuestra condición como humanidad, qué tan grave es el pecado, que Dios tuvo que hacer semejante cosa para poder librarnos. Nadie puede dudar ni un segundo de su infinito amor. Yo puedo imaginar a Adán y a Eva lamentando su pecado todo el tiempo. ¿Por qué comimos del fruto? ¿Pero por qué? Reprochándose el uno al otro. Y creo que lo que más les dolía a ellos era el hecho de haber sido alejados de Dios. Querían estar con Él, pero se avergonzaban. Por esa razón se escondieron cuando oyeron su voz. Querían estar con Él, cerca de Él otra vez, pero la vergüenza de su pecado no les permitía que lo enfrentaran. Y desde ese entonces hasta hoy es la misma miseria de cada uno de los hombres, la misma. Sabemos que nos hace falta Dios, queremos su paz, queremos su amor, queremos ser libres de la culpa que nos carcome, pero no podemos enfrentarlo. Es mucha la vergüenza de nuestro pecado, es mucha la vergüenza de la manera en que como hombres lo hemos ofendido y hemos lastimado su corazón, pero nos hace falta. Y estamos en ese dilema. Por esa razón tenía que venir Él. Es como la cuestión cuando alguien ofende a alguien. Sabes que lo has dañado, sabes que lo has ofendido, sabes que tuviste el error y no te animas a ir a intentar la reconciliación porque tu ofensa es tan grande, tan severa, que no te animas siquiera a intentar la reconciliación. Pero qué glorioso que sea la otra persona, la persona ofendida, la que toque la puerta de tu casa y te diga: hey, te vine a ver, tú que me ofendiste, he venido a decirte que te perdono. Eso es un grande amor. ¿Sabe? Usted y yo jamás íbamos a poder llegar a la presencia de Dios a suplicarle, nunca lo íbamos a hacer. Nuestro pecado y nuestra vergüenza no nos lo iba a permitir. No hacía falta un ángel rodeando el huerto para proteger el árbol y no entrar. No íbamos a entrar, no queríamos, nos avergonzaba. Pero Él descendió y vino a nosotros y habitó entre nosotros
y aunque estábamos lejos, Él vino a reconciliarse con su perfecto amor. Fuimos reconciliados por Cristo. De manera que no podemos decir que Él no esté interesado en la humanidad. Es una mentira. Porque muchas veces usted se va a encontrar con personas que dicen: ¿le interesaré yo a Dios? ¿Le interesará realmente a Dios la humanidad? Porque mira lo que me ha pasado, mira lo que he sufrido, mira lo que he atravesado, y eso que habla de que yo le intereso. Nadie podría decir tal cosa. El Señor ha demostrado que se interesa. Ha demostrado que su amor va en buen plan y que Él realmente quiere la reconciliación, porque Él, el ofendido, Él, el verdaderamente ofendido y el juez para juzgar a los hombres, fue quien bajó y descendió y tomó forma humana como nosotros y buscó de nosotros nuestro corazón. No podemos decir que no se ha interesado. Si has atravesado lo que has atravesado es por causa del pecado de tus padres, por causa del pecado de los adultos que rodearon tu vida, y lo que viviste después es por tu propio pecado, tu resentimiento y tu orgullo y tu falta de perdón hacia tus padres y los adultos que te rodearon, y lo que sigues viviendo hasta el día de hoy es culpa tuya, es tu pecado. No puedes culpar a Dios de eso, porque lo único que ha hecho Dios hasta el día de hoy delante de tu propio pecado es decirte cuánto te ama, que ha venido a tomar forma humana, a hacerse hombre para que conozcas su amor. 4 evangelios nos describen su precioso ministerio, porque aunque tú y yo no lo vimos físicamente, ni tuvimos la hermosa experiencia de tocar sus manos o mirar sus ojos, los evangelios nos relatan su increíble amor. Y conocerlos y leerlos y saberlos y llevarlos al corazón es suficiente, porque en la historia quedó marcada su presencia. Nadie puede ocultar ese hecho. Cristo vivió, nació y murió en Jerusalén, y la historia no se pudo librar de su impacto. Sabemos que estuvo, sabemos que nos ama. ¿Cómo no se va a interesar en alguien como tú? Probablemente algún joven vestido de mujer en medio de la noche, mientras el pecado lo aflige por el abuso que sufrió y por la vida en la que se encuentra. Imaginen que Dios jamás lo amará, pero Dios lo ama y procura también la reconciliación, y procura también que Él entienda que Él lo ama, tanto como también al respetable miembro de la sociedad, mientras se mira al espejo después de haber defraudado a sus hijos, a sus amigos y a sus principios. O el joven que abandona su casa para buscar su libertad, y allí en su libertad lo echa todo a perder. Quizá diga: no le intereso a Dios, no creo que Él se interese en mí o me ame. Pero no es así. El simple hecho de que Dios se haya hecho hombre es muestra de su grande amor y de su sincero deseo por perdonarnos. Debe ser así. La sociedad que le tocó a Jesús vivir no fue mejor que la nuestra. Le tocó vivir una sociedad hundida en el pecado y la desesperación. Era el lugar ideal para que se topara con la peor gente y sentir de cerca no solamente su pecado, también su dolor. Se relacionó con muchas versiones de nosotros. No dudo que hubo algún Esteban por allá con el que él se topara, o alguno así muy parecido a usted, o peor que usted. De manera que él no se asusta con su vida. Porque algunos dicen: es que tú no sabes cuán mal me he portado, no sabes cuán terrible he vivido, a ti se te hace fácil, tuviste cuna de oro, yo tanto que he sufrido, si tú supieras, yo no lo sé, ni tengo que saberlo. Créeme, Jesús conoció gente igual o peor que tú, y sin embargo se relacionó con ellas, les mostró su amor, los entendió, conversó largamente con ellos. Lo hizo con la mujer angustiada, lo hizo con el padre que no hallaba sustento para su hogar y estaba a punto de suicidarse. Lo hizo con muchos. Dice Juan que si las historias pudiesen ser escritas de todo lo que Cristo hizo, no cabrían los libros en la tierra.
Le tocó consolar a una prostituta a punto de ser lapidada. Y no dudo que también lo haya hecho con una mujer reprimida por maltratos familiares. En fin, Dios entiende muy bien la condición del hombre, porque pasó más de 30 años caminando en medio de pecadores como nosotros. Estuvo en sus fiestas, estuvo en sus velorios, en sus conversaciones de medianoche, comió en sus casas, bebió sus vinos, estuvo en sus reuniones religiosas, en los nacimientos de sus hijos, en las muertes de sus familiares, en la pobreza, en la riqueza. Jesucristo no estuvo detrás de un vitral, no estuvo en la seguridad de un castillo, Él estuvo entre ellos. Él mismo fue herido, Él mismo fue rechazado, Él mismo fue traicionado, Él mismo fue abandonado, Él mismo fue menospreciado, burlado, incomprendido y finalmente asesinado. No le asusta tu vida, no le asusta. Él está dispuesto a hacer con tu vida, si tú se la entregas completamente a Él. Él tiene el poder para transformarla. A eso vino, a eso vino. Aún así puede ser que alguno piense que esto pues fue una fortuna para los judíos que vivieron con Él, pero dice la palabra que para nosotros está reservado siempre algo mejor. No está entre nosotros como lo estuvo entre ellos, está en nosotros. Y su palabra dice que si tú crees en Él, pones tu confianza en Él para obedecerlo, para seguirlo, para aprender de Él, y arrepentido de tus pecados vienes a Él y le pidas y le ruegas y le dices: Señor, no era necesario que te hicieses como yo, no era necesario que hicieses tal sacrificio, mas yo te lo agradezco, mi vida en tus manos, que he de seguir donde que vayas. Dice la palabra que tal entrega que dará como resultado la adopción de tu vida, la reconciliación de tu vida. Él está en nosotros, nosotros no somos. Muchos de los que estamos acá podemos decir que no lo merecimos, y algunos puedan pensar que sí lo merecimos, pero lo cierto es que nadie en este lugar merece ni ha merecido jamás la salvación de Dios. Jamás. Y que Él esté en nosotros es otro milagro maravilloso. ¿Cómo es que su Espíritu Santo puede habitar este cuerpo tan imperfecto como el nuestro? Es una muestra de amor de parte del Señor, pero Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Yo sé que está en mí, yo sé que está en ti si tú has creído en Él y te has arrepentido, pero quisiéramos que pudiese estar en todos cuantos escuchan este mensaje, todos aquellos que admitan su pecado y su condición y que agradezcan el infinito amor del Señor, que no lo den por hecho. No es un bebé en un pesebre, no es una figura en la historia, no es un gran hombre, es Dios humillado y hecho hombre. En Romanos 5:5, Él está en nosotros desde el momento que creímos y nos arrepentimos por la obra perfecta de su Espíritu Santo en nosotros. Él nos selló, nos marcó, derramó su Espíritu Santo en abundancia en nosotros. Dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está Él, dándonos de su amor, de su intercesión en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos recuerda que somos de Él, versículo 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De alguna manera que escapa a nuestro entendimiento, el poder de Dios reposa en nuestra vida, está retenido en nosotros, pero un día va a ser liberado de nosotros y va a transformar nuestro cuerpo y nos va a llevar a su presencia, a pesar de nuestra imperfección que hoy tenemos, que se aflige y se avergüenza. Él
nos llevará de la mano hasta su santuario. Vino por nosotros y nos va a llevar. Tomó forma humana para venir hasta nosotros, para que nosotros luego tomásemos forma celestial y fuésemos con Él. Y lo cumplirá, lo hará. Es un hecho. Romanos 15. Somos una ofrenda al Señor, una ofrenda agradable. Él nos ha presentado delante de Dios como su trofeo, su victoria, su placer, su gusto, y completará esa bendita tarea al final. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Somos una ofrenda santificada, preparada. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él tomó forma humana, habitó entre nosotros, nos acercó su amor. Hoy que le hemos aceptado y nos hemos arrepentido, envía a su Espíritu Santo en nosotros para transformarnos en su semejanza y mostrarnos su amor de una manera perfecta. Por esa razón, no pienses ni un segundo que no te ama, que no le interesa. No le haces falta. La verdad es que ninguno de nosotros le hacemos falta. Todo lo contrario, Él tiene el derecho de exterminarnos por causa de nuestra maldad, porque es juez. Y sin embargo, Él ha tomado forma de hombre para darnos un tiempo de perdón y de gracia, sin ninguna otra explicación que su infinito amor. Él sabía nuestra condición de pecado, pero quiso hacerlo. Nadie se lo debe y se lo puede reprochar, como tampoco nadie podría habérselo exigido. Lo hizo por puro amor. ¿Cómo es posible que hayan personas que se nieguen a venir a Dios después de que Él mismo ha venido en forma humana, tan compasivo y tan tierno? Es una embajada de paz que no debemos minimizar ni restarle importancia. Tenemos que ir a Él y agradecerle. No tienes que ser perfecto para venir a Él. No tienes que venir a Él con la ayuda de un pastor, de un sacerdote, de un hermano consagrado. No, tienes acceso libre a la casa de Dios en oración. Así nos lo hizo saber. Porque Él no vino como un guerrero, vino como un carpintero lleno de amor, como un pastor lleno de amor. Porque si Dios es severo, lo cual es muy cierto, tampoco es indiferente. Tomó forma humana y nos demostró de esa manera su infinito. No somos la clase de personas que el cielo pueda recibir por causa de nuestro pecado, pero Él es un Dios digno de amar, de respetar, porque la tierra no lo merecía, este mundo no lo merecía, pero por su infinito amor vino a extender un olivo de paz y de reconciliación con nosotros. Y espero en el Señor que este amor tan grande, jamás conocido, pueda transformar tu vida.